esa convención o ese organismo. En el caso concreto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene sede en Washington y Estados Unidos no ha ratificado la convención o el Pacto de San José. Esto ya se resolvió inicialmente en la Conferencia de Estados Partes en Guayaquil el 11 de marzo pasado y se resolvió considerar la conveniencia, se usaron esas palabras, considerar la conveniencia de que la sede esté en un Estado parte. Hoy dimos un paso más. Se ratificó eso y se resolvió también crear una comisión que está liderada por Uruguay, Ecuador y que está abierta a muchos otros estados que quieran participar para ya analizar cómo podemos lograr concretar esto. Esto es, qué estados están ofreciendo su territorio para que ahí se pueda instalar la sede y también ver todos los obstáculos que pudieran necesitar superarse, por ejemplo, el tema jurídico, el tema institucional, el tema funcional, el tema financiero, todos estos elementos que sean necesarios para que pueda concretarse efectivamente el paso de la sede de la Comisión a un Estado parte. Bueno, para que contextualicemos un poco este tema, canciller, entre las denuncias más concretas que han hecho países como Ecuador, Bolivia y Venezuela, está la que señala a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como un mecanismo de opresión por parte de Estados Unidos sobre el resto de los países miembros. ¿Cómo puede sustentarse esta acusación, canciller? Bueno, sí hay una incoherencia. Es incoherente que los Estados Unidos no ratifique la convención, no ratifique el pacto y sin embargo financie el funcionamiento del mismo. O sea, ¿qué lógica tiene eso? Si yo creo en algo, tengo que estar ahí, tengo que ser sujeto de los derechos que me concede esa convención, pero también tengo que sujetarme a mis obligaciones. Y en este caso hay algunos países que no teniendo la obligación de sujetarse a las obligaciones que la Convención establece, sin embargo, sí tienen derechos sobre la misma. Y uno de esos es el financiar a los proyectos, a las relatorías, a la propia Comisión, incluso tener la sede de la misma, y que en algunos casos esto se convierte en una especie de fiscal sobre el conjunto de los países. Conmigo no pueden hacer nada porque no soy parte de la convención, pero yo sí puedo financiar para que, por ejemplo, algunas relatorías especiales que tenemos, como la libertad de expresión, tenga informes, impulse iniciativas, impulse ruedas de prensa, declaraciones de prensa, campañas, prácticamente campañas contra algunos países. En el caso de Venezuela y Ecuador somos testigos de eso permanentemente. Esto es, un país no tiene obligaciones y sí tiene derechos. Y los otros países tenemos obligaciones y derechos. Esa inconsistencia debe de terminar. ¿Y cómo tiene que terminar? Con la universalidad del sistema. O sea, que todos los países suscriban y ratifiquen el sistema para que todos estemos en condiciones de igualdad. Y estén vinculados. Bueno, ¿y cuál es la posición de Estados Unidos como miembro de la Comisión del Sistema Interamericano, en este caso, sobre esa propuesta de cambiar la sede, traérsela de Washington a alguno de nuestros países, canciller? Bueno, yo creo que no estarán muy de acuerdo porque me parece que están relativamente cómodos teniendo la sede ahí, tienen cerca, tienen funcionarios allí, tienen comisionados, son parte de la comisión. Han estado prácticamente todos los años desde que nació esto, en el 59 hasta acá. Siempre ha habido un comisionado de los Estados Unidos. Imagínese usted, el Ecuador ha tenido, creo, solamente 12 años comisionados y hay muchos países que han tenido 3 años, 4 años comisionados y que somos Estados parte. Y Estados Unidos, que no es Estado parte, ha tenido, creo que solamente con 4 años de excepción, todos los años ha tenido comisionados, funcionarios, y además tiene el conjunto de las ONGs y de las famosas universidades que velan por los derechos humanos en Estados Unidos, entre comillas, encima de la comisión que tiene su sede en Washington. De tal manera que ellos creo que no estarán muy de acuerdo con el cambio de la sede. Han expresado claramente en las distintas reuniones que ellos consideran que la comisión funciona de maravilla, que funciona perfectamente bien y que todas las cosas hay que permitir que ellos las sigan haciendo, tienen autonomía e independencia, deben hacer lo que les da la gana prácticamente, con el financiamiento de ellos y de algunos otros estados, lo cual también
Es una incoherencia y eso sí corresponde a los estados parte, una posición autocrítica. Nosotros no podemos, es una, yo lo digo con preocupación, para mí es una vergüenza que los estados parte, que creamos ese sistema, después de que lo creemos, aceptemos, toleremos, permitamos y en algunos casos hasta impulsemos que sean otras organizaciones u otros estados los que financien el sistema. Imagínese usted, así por un asomo solamente, que la Unión Europea decida constituir una comisión para velar por los derechos de los migrantes, que por si acaso ellos no han firmado la Convención Internacional de Defensa de los Derechos de los Trabajadores Migrantes, pero vamos a suponer que lo hagan, y que establecen que se constituya una comisión europea para vigilar el derecho de los migrantes y contra la xenofobia. Y le digan a Ecuador, por favor, financienos la Comisión Europea para la Vigilancia de los Derechos. ¿Qué sentido tiene eso? Y eso está sucediendo actualmente. Nosotros creemos que ese sistema de los derechos humanos en América Latina ha estado dormido, adormitado. Y nosotros hemos sido tolerantes ante eso, los estados, porque lo hemos permitido. Y hay una serie de problemas que hemos estado discutiendo en todo este tiempo. Uno de ellos es el tema del financiamiento. ¿Cómo podemos nosotros permitir que sean otros estados los que definan, no el financiamiento, porque cuando usted financia también define la orientación? O sea, yo no financio así, como se dice, de gratis, no. Tengan $1 millón, hagan lo que quieran. No, yo financio y digo, quiero que esto financie un proyecto de vigilancia de la libertad de expresión en determinados lugares. Y eso sabemos que lo están haciendo así, pero nosotros mismos lo hemos permitido. Y nosotros tenemos que despertar al sistema interamericano de los derechos humanos, que ha estado realmente dormido, y por eso, dormido, uno comete muchísimos errores, digamos, como sonámbulo, andando por ahí haciendo cosas que no les corresponden, como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, teniendo sesgos políticos, haciendo informes absolutamente falsos, tergiversadores de la realidad de nuestros países, porque tiene otro tipo de presiones de otros países o de otras instituciones no gubernamentales supuestamente neutrales o defensoras de los derechos humanos que promueven ese tipo de acciones de parte de la CIDH. Así es que hay que despertar, hay que darle unas cachetadas a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, despertarla de ese letargo que ha vivido durante tanto tiempo. Y lo estamos haciendo muy bien. Fíjese usted, 2 conferencias en apenas 2 meses. Una conferencia, una asamblea general, otra conferencia, y seguimos avanzando en este proceso de reanimación, de relanzamiento del sistema de los derechos humanos. Canciller, precisamente en la conferencia de hoy se aprobó una comisión de cancilleres para que visiten los países que no han ratificado el Pacto de San José o la Convención. Quiero que nos cuente cuál va a ser la función de esa comisión, por qué ir a esos países, qué van a hacer en esos países. Eso tiene que ver con el principio de universalidad del sistema. Esto es, de que todos los miembros de la OEA, en donde este sistema se constituyó, finalmente suscribamos y ratifiquemos la convención que creó el sistema. Eso significa universalidad. Si solamente 24 países y no los 34 lo suscribimos y lo ratificamos, entonces el sistema está cojo, está chueco, está limitado, es parcial. La universalidad significa que todos lo suscriban y lo ratifican. Por eso se decidió conformar una comisión, ya se lo había decidido en Guayaquil, ahora se aterrizó la idea, y 4 países harán una visita a esos países que no han ratificado el sistema para invitarlos a que lo hagan y para decirles, señores, los derechos humanos son indivisibles, todos tenemos que reconocerlos y todos tenemos que participar en la institucionalidad que corresponde. Así es que la idea es invitarlos a ellos. Pero más allá de eso, también como una propuesta de Brasil, se decidió que después de esas visitas motivadoras, esperamos que sirvan, ojalá tengan resultados positivos, confiamos en eso, después se haga un foro internacional con la participación de los gobiernos, de todos, ya no solamente de los no partes, sino de todos, para conversar sobre el tema de la universalidad y de los positivos efectos que tiene que también Estados Unidos, que también Canadá y que también muchos otros países que no han ratificado la convención se incorporen. Es
desde todo punto de vista, una actitud, una voluntad inclusiva que tenemos. Todos queremos que todos estemos adentro. Ahora, si alguien después de todo eso que estamos haciendo, de toda esta preocupación, de los recursos que estamos utilizando para invitar a algunos estados que no han ratificado y finalmente ellos no quieren entrar, bueno, ya entonces después veremos qué hacemos, pero en algún rato tenemos que tomar alguna decisión. No puede ser que siga habiendo esta disparidad entre derechos y obligaciones. Canciller Patiño, muchísimas gracias por su tiempo para Telesur. Gracias a usted, saludos a Venezuela y al mundo. Bueno, hasta pronto. Era el canciller Ricardo Patiño, canciller ecuatoriano, que nos estaba ampliando un poco lo que sucedió en esta segunda conferencia. De esta manera nosotros finalizamos nuestra edición central. Los invitamos a entrar en nuestro sitio en internet www.telesurtv.net. Antes de despedir, tenemos información de último minuto. Está el vicepresidente ejecutivo de Venezuela. Vamos a escuchar lo que dice. Nos permite y le permite al sector empresarial y al sector estatal poder modernizar el parque industrial, la maquinaria, los equipos con mucha más fluidez, incluso que se generen nuevas plantas y nuevas fábricas en el país. La producción como elemento fundamental, pero no la producción de cualquier bien, sino de aquellos productos, bienes y servicios que satisfagan las necesidades del pueblo venezolano, sus necesidades fundamentales. El alimento en primer lugar. Pero por supuesto también allí está la vivienda, está la educación, está la salud, todos los sectores esenciales para el país. Un gran esfuerzo que está haciendo el presidente Maduro, el gobierno bolivariano, para poder garantizar que a futuro, tal como lo hizo el programa de la patria, el legado que nos dejó el comandante supremo Hugo Chávez, podamos en Venezuela producir para satisfacer nuestras necesidades y avanzar hacia la soberanía productiva en el país. Este proceso que se está teniendo también ratifica un poco el llamado que ha hecho el gobierno a establecer un diálogo más productivo y que beneficie directamente al pueblo.